Bueno, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Mi nombre es Emiliano. Eh, yo voy a oficiar de tutor, pero también de- sí, de profesor a cargo, por lo menos en presencia, de, por lo menos este año del seminario. La idea de este encuentro era, además de presentar la cátedra, además de presentar el programa, el cronograma y la consigna de la primera unidad, era también un poco, bueno, entrar en contacto con ustedes para que la distancia no sea tan asincrónica, para que eh, puedan tener la oportunidad sincrónica de plantearme dudas, consultas, sacarse, qué sé yo, algunas inquietudes que tengan en relación al cursado. Un cursado que está planteado de la siguiente manera. Eh, Como tenemos 3 meses, y que 3 meses que en realidad son 2 meses y medio, porque en el medio tenemos las vacaciones de julio, eh, el programa está dividido en 3 unidades, entonces el cursado también va a estar dividido, digamos, en 3 momentos. Eh, entonces, habrá un primer momento que sería, digamos, el de junio, principio de julio, un segundo momento que sería agosto y un tercer momento septiembre. ¿Cómo va a ser? Dicho esto muy rápidamente, la dinámica de cursado. Yo ahora voy a presentarles la primera unidad, muy sucintamente, también, además del programa y el cronograma. Voy a presentarles la consigna del trabajo práctico y les voy a y en 2 semanas nos encontraremos. Por supuesto, siempre en carácter de opcionalidad. Ese es un derecho que ustedes pueden tomar o no. Mi idea es, además de hacer un acompañamiento vía sincrónico, es decir, que ustedes pueden escribirme un correo electrónico, pueden escribirme un mensaje en la casilla del aula virtual, ustedes tengan un encuentro, la posibilidad de tener un encuentro conmigo previo a la resolución del primer trabajo práctico o el segundo y el tercero, en donde ustedes quieran conversar sobre tal o cual texto de la bibliografía, tal o cual pasaje, alumbrar cierta cuestión que no quedó de algún modo dilucidada, ¿no? Tener un encuentro más o menos de intercambio. Y bueno, ayudarlos si es que están todavía, eh, digamos, con algunas dudas en la resolución del trabajo práctico. Entonces, esa sería un poco la dinámica de cursado. Nos conocemos hoy, en 2 semanas nos reencontraríamos de vuelta para ver cómo van con el trabajo práctico y así. Pero bueno, ya lo vamos a ver muy bien en el cronograma, en la hoja de ruta que preparamos. Bueno, entonces les presento un poco el programa. A ver, lo presento, digamos, rápidamente, porque es algo que ustedes pueden ver tranquilos. ¿Cuál es el tema o el objeto problema, digamos, de este seminario? El género, o como van a ver ya en la primera unidad, los géneros, ¿no? Se va a problematizar muy fuerte el concepto de género. eh, en un sentido, podríamos un poco eh, adelantar la hipótesis de la unidad en un sentido contemporáneo, es decir, en un sentido derridiano. El concepto que vamos a darle la impronta, más bien la acepción que va a manejar la cátedra en relación al concepto de género y que va a atravesar todo el seminario, entiende el concepto como una categoría no estanca, una categoría no, digamos, aristotélica en términos clásicos, sino más bien una categoría que está siempre dispuesta a la mezcla, siempre dispuesta a su uso, siempre dispuesta a la perversión y a la tergiversación de sus normas, ¿no? Porque así sus leyes lo habilitan, porque así sus leyes, digamos, lo motorizan.
cuando ustedes recorran, además de ver la clase, pero cuando ustedes recorran solos el texto de Derrida, van a notar que una de las propiedades inherentes al género es eh, la mezcla, ¿no? Como Derrida va a definir al concepto de género como un concepto que no puede no mezclarse. La mezcla es inherente al concepto. Entonces, pensar, digamos, al género como un concepto puro, que tiene que perseguir, digamos, cierta esencialidad o ciertas reglas en, en- en términos aristotélicos, es pensar, digamos, en una ley que es una ley que está hecha para pervertirse, para romperse, para tergiversarse. Entonces, a partir de esa categoría, vamos a recorrer la historia y los usos de esa conceptualización de tres géneros, digamos, clásicos por su rica y variada historia, pero también por los múltiples usos que se le ha dado a esos conceptos, ¿no? Y también por su bestsellerismo. Son géneros hiper archiconocidos eh, que, que hacen a la historia, digamos, de esa literatura rápidamente llamada popular, ¿no? Entonces tendríamos, en la primera unidad vamos a abocar, nos vamos a detener en el género fantástico. Primero vamos a tener un primer momento teórico donde vamos a definir el concepto de género, pero después vamos a pasar a cómo se ha definido el concepto en términos, digamos, o cuál es la definición, digamos, teórica fundamental, que es la de Todorov, que es no es uno de los primeros, pero es alguien que más tiempo ha dedicado, más estudio ha dedicado a clasificar el concepto de género fantástico. Y después vamos a ver, digamos, la lectura o la singular aproximación que hace Rosemary Jackson de eh, la teorización de Todorov, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros? El énfasis o la modulación de Rosemary Jackson. Eso nos interesa a nosotros. El modo en que Rosemary Jackson redefine el concepto de Todorov, porque en esa redefinición va a estar la definición de fantástico que a nosotros nos interesa, o lo que a priori nos interesa para resolver el trabajo práctico, ¿no? Eh, Ustedes cuando recorran primero Todorov y luego vayan a Rosemary Jackson, se van a dar cuenta que eh, el cambio no es una corrección, la modulación o el singular énfasis que Rosemary Jackson le otorga o le inyecta a la categoría es mínimo, es sutil, eh, pero es significativo, ¿no? Para adelantar un poco la hipótesis, ya no se podrá hablar de género fantástico, sino de modo fantástico, ¿no? Como si la literatura se dispondría de una forma de ciertas funciones o de cierta disponibilidad, ¿no? Modos. Bien, entonces, bueno, eso en términos teóricos. Después, en términos, digamos, literarios, va a haber un corpus, siempre el corpus va a ser argentino. Es de formación de formación de los que están acá arriba de las caras. El corpus es siempre argentino y, y hay como una especie de textos clásicos del siglo XX y a su vez una coda contemporánea en donde nos interesa ver los reusos de esa tradición fantástica en la Argentina. Entonces, vamos a recorrer dos autores que han contribuido y con creces al género fantástico, que son Borges y Cortázar, y después, en un más acá del presente, y ya pensando en la resolución del trabajo práctico, ustedes van a tener que elegir una de las dos novelas que le vamos a proveer, una de Mariana Enríquez u otra de Samantha Shevin, para que ustedes ensayen una lectura crítica, un acercamiento crítico y propongan, ¿no? Una lectura de, bueno, eh, ¿cómo podrían definir ustedes el fantástico o el particular uso que hace de lo fantástico la autora que eligieron, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una Mariana Enríquez, que hace un uso, digamos, desde el terror, y una Samantha Schweblin que es más bien más cortasariana, viene más bien, es un corte fantástico lúdico, podríamos, un poco, eh,
decir rápido y pronto. Pero bueno, esa sería es la instancia creativa, ¿no? De ustedes al momento de resolver el trabajo. Después, en una segunda unidad, con la misma lógica de desarrollo que la unidad anterior, hay un momento teórico en donde vamos a recorrer la historia del género a partir de eh, pasajes y entradas de una serie de teóricos puntuales. Michel Foucault va a ser uno de esos, Daniel Link también va a ser uno de esos. Eh, a ver, ya, que no me olvide, ¿cuál más? Ay, se me fue. Michel Foucault, para que sí, bueno, otra vez Todorov, otra vez Piglia, ¿no? Entonces, y en esta segunda unidad vamos a recorrer la historia del género fantástico, que es fascinante, de cómo empieza en Inglaterra, pero rápidamente migra a Estados Unidos, después cómo desde esta periferia del mundo hacemos un reuso, más bien inventamos un nuevo género policial, me animaría a decir, de la mano de Borges, otra vez Borges, y bueno, después, digamos, en un momento más inflexional de la historia del género ya en este país, vamos a ver cómo el policial deviene no ficción, ya como una variante del policial, bien singular de la mano de Rodolfo Walsh y Operación Mossack, ¿no? En donde ya no solo se cuela la literatura, sino también el periodismo. Y bueno, el- la voluntad denunciar. Para resolver el trabajo práctico, ya en la unidad 2 van a tener que poner a operar todo lo que leyeron, escucharon y aprendieron en los textos que le acabo de nombrar, en un texto, acá sí no tienen opción de elegir, en un texto contemporáneo, que es el de Seba Almada, que es, que es Chicas Muertas, ¿no? Que es un texto que coquetea con la crónica, eh, es una novela de no ficción, podríamos llamarla, eh, o si la llamamos novela, habría que ver por qué la llamamos, pero a priori por supuesto que no estaría mal, no se trata de eso, sino de ver, bueno, cuál es el particular uso del policial que hace Selva Almada en Chicas Muertas, cuáles son las decisiones compositivas que toma al hablar de esos casos de femicidio. Es un novelón, si no la pudieron ver, bueno, todo está, van a tener oportunidad de verlo. Bueno, y para cerrar el seminario, esto ya en agosto, vamos a recorrer ya un género muy, muy caro en este territorio, que es el género testimonial. Primero vamos a definir de la mano de Beatriz Arlo, entre otros, qué se entiende por tiempo pasado, pero también qué se ha entendido por testimonio, a partir de, digamos, la vuelta a la democracia en adelante. Vamos a recorrer cómo se fue constituyendo un perfil testimonial a partir del privilegio de una primera persona que confiesa lo que ha vivido, lo que ha visto en relación a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, ¿no? Y tomando como caso paradigmático el juicio de las juntas. Eh, eso en los 80. Después en los 90 vamos a recorrer, ¿no?, las diferentes políticas de la memoria, los diferentes modos de acercamiento al pasado histórico que ha propuesto, que ha ensayado la literatura. Entonces vamos a recorrer la literatura de hijos, eh, ciertas novelas a partir del 2000 que, digamos, marcan un punto de inflexión al momento de narrar el horror, que son las novelas de Cohen y de Luis Guzmán, Dos veces Junio y Villa, perdón. Y bueno, ya en un más acá del presente, y para resolver el trabajo práctico, eh, van a tener que elegir entre dos novelas. Pueden elegir Dos veces Junio de Martín Cohen o bien Los topos de Félix Bruzón. Eh, Cada una se inserta, como van a después recorrer, en una política o en un acercamiento a la memoria bien específico. Si Martín Cohen eh,
para decirlo rápido, pero no tiene pelos en la lengua para acercarse de forma directa y completa a la dictadura, acuérdense cómo empieza 2 veces junio, eh, ¿qué edad, ¿a qué edad se puede empezar a torturar a un niño? ¿No? Es inicio genial. Y en la vereda del frente, la lógica es, la idea es que contrasten los topos, que es un acercamiento más bien socarrón, más bien irónico, más bien bacano, muy a tono con el aire, con los aires de este tiempo, de que es más bien un acercamiento en donde no se trata de burlar, ¿no? Kelly Cruzoni es un hijo desaparecido, entonces digamos que eh, la instancia de enunciación o el lugar que él elige para enunciar tiene cierta significancia, no es cualquiera el que está hablando, eh, pero bueno, es una novela que va virando, no les quiero spoilear nada, va a ir virando a la ciencia ficción sí, digamos una especie de realismo socarrón, irónico. Me gusta llamarlo así. Van a aparecer figuras raras. Qué sé yo, me acuerdo un momento en donde él vive enfrente a la AMIA y bueno, todo el tiempo están en situación de qué es este lugar, qué es este lugar, no me interpelan. Bueno, eso en relación al programa. Eh, ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo entiendo que van a ir surgiendo, pero bien. Bueno, lo que vemos acá, no sé lo que vemos acá es el cronograma, es un cronograma que viene a refrendar lo que les acabo de contar, es un poco para que ustedes ordenen. Yo entiendo que somos todos sujetos que trabajan, que tienen diferentes ocupaciones, y está bueno, qué sé yo, tener las fechas de antemano. Eh, Les puse las fechas de, bueno, más o menos cuándo empezaría una unidad, cuándo terminaría, cómo es la dinámica, cuál sería el próximo encuentro sincrónico. Y acá, esto es un punto que me gustaría, digamos, enunciar lo que me gustaría que convengamos un horario. Puede ser hoy o puede ser otro día, puede ser, digamos, por correo, puedo yo armar una especie de encuesta de Google Drive, no de Google, sí, encuesta de Google, porque estaría bueno que si muchos quieren participar y hay un horario que no les conviene, pero otros sí pueden, bueno, que podamos convenir entre todos o la mayoría ese día. Y si muchos ese día no pueden, en todo caso facilito otro día, o en todo caso me cuentan, che, mirá, Emi, a mí los jueves la verdad que se me complica un montón, pero los viernes estoy desocupado. Bueno, la idea es un poco encontrarnos en un momento donde ustedes ya van a tener leído los textos, o esa es la idea, y estén en tren de resolver el trabajo práctico o empezar. Entonces ahí un poco sacándose las dudas de haber visto las clases grabadas y, che, mirá, acá esto no quedó claro, podés ampliar, podés aclarar esto, a mí de realidad me cuesta mucho, etc. Y así. Bien, y eso. Después, bueno, tienen la fecha del primer trabajo práctico, que es el 4 de julio. Es una fecha que, a ver, para aclarar, es una fecha que es un deadline más bien, digamos, flexible. ¿Sí? Es un jueves, bueno, si me lo entregan un domingo, que es el 8 o el lunes 9 justo que viene las vacaciones de julio, por lo menos acá en Santa Fe, no pasa nada, no hay ningún problema. Ahora, si me lo entregan una semana después, y bueno, ahí sí ya habría como cierta ponderación para los que entregaron a tiempo, pero no dejen de entregar el trabajo práctico si no llegan el 4 pero si llegan el 6 si llegan el 7 eso quiero decir. Bien, después, bueno, vendrá el receso, solo cuestiones técnicas. Para subir el trabajo práctico voy a crear una actividad donde ustedes cargan el PDF o el Word, todo en el aula virtual. Y ahí mismo lo corrijo. Y bueno, la dinámica va a ser la misma. Presento la unidad, tienen 2 clases grabadas, tienen textos para recorrer, nos juntamos por Zoom, charlamos, conversamos y entregan el trabajo práctico que sería ya el 8 de agosto y así.
Eh, Esa es un poco la lógica. Bien. Si bien el aula virtual está cargado todos los PDFs, si ustedes quieren, yo les facilité en la hoja de ruta un link en donde acceden a una carpeta de Drive donde tienen todo. Si lo descargan y ya se olvidan de entrar al aula virtual. Yo, yo pues soy de la vieja escuela, pues. Soy más bicho este, eso. Después, vamos a ver. Vamos a ver el trabajo práctico, que bueno, ¿qué tienen que hacer? Bueno, lo importante es en la primera consigna es que entiendan de qué va el concepto de género de Derrida. Yo para eso sugiero la siguiente camino de lectura. Eh, Vean la primera clase, escúchenla, lean el texto de Derrida y después lean un texto que subí de Analía Jarabaudo, que no está consignado en el programa, pero sí está en la carpeta de Drive, pero también está en el aula virtual, porque ayuda muchísimo. Esclarece un montón, ella es especialista en Derrida, así que es un texto que funciona muy bien para aclarecer las dudas. Bueno, entonces la idea es que ustedes, teniendo en mente, para pensar los cuentos de Borges, repongan, bueno, cuáles son los aspectos claves del concepto de Derrida. En un segundo punto, a tono también con el primero, la idea es que ustedes lean los cuentos de Cortázar, que seguramente ya los habrán leído, incluso hasta lo deben trabajar en la escuela o en otro ámbito. Hagan, digamos, una lectura de lo fantástico cortasariano, a qué le podemos llamar fantástico cortasariano, teniendo en mente la definición de modo fantástico de Rosemary Jackson, ¿no? De qué modo Cortázar se puede leer desde la mirada de Rosemary Jackson. Eh, es una cosa que cuaja con la otra, ¿no? Es una cosa que va de la mano. Cuando, qué sería lo fantástico según Rosemary Jackson? Adelantemos. Eh, Generar las condiciones para extrañar el ambiente. Es decir, de qué forma Cortázar extraña el verosímil de sus relatos. No, para apuntarles, ¿no? Sí, lo extraño va a cumplir como un rol importante, ¿no? Lo extraño como una especie de acción, una especie de operación para extrañar. ¿Y de qué modo extrañar se diferencia de maravillar? ¿No? Eso también. Bien, bueno, el tercer punto, que quizás es digamos, el más importante en términos creativos y en términos de apuesta crítica de ustedes, que es elegir una de las dos autoras apuntadas, para no hacerle más largo y para no, digamos, abultar, en vez de elegir novelas, elegí cuentos. Eh, Son dos cuentos. Ustedes eligen un cuento de Samantha Shelley, que están pájaros en la boca, o en siete cajas, ahí ya me perdí. O el de María Enríquez, que están las cosas que perdimos en el fuego, eligen uno de los dos y ensayan una lectura crítica de, bueno, ¿cómo podríamos definir lo fantástico de esta autora que elegí? ¿Cuál sería como la picardía de la consigna? No, no digo la butad, pero la picardía de la consigna es que sí o sí van a tener que definir una forma singular porque estas autoras son singulares, como que no van a encontrar algo que cuaja de lleno. Porque Samantha Schelling, si bien tiene un cortazarismo de hace poner, juega con el verosímil de las cosas, a partir de, no sé, eh, sí, la introducción de ciertos eventos extraordinarios, pero también infantiles, es como, hay un juego ahí. Y bueno, María Enrique, que es un poco más oscura, un oscurantismo que, que de este lado lo celebramos. Bueno, ¿cómo logra también Enríquez extrañar, sobre todo en ese cuento, el verosímil de esa historia?
Y eso, ustedes me preguntarán, bueno, la extensión eh, del trabajo práctico, con que haya media carilla de las primeras dos preguntas y una carilla de la tercera está bien, pero no, a ver, no hay límite en términos de extensión. Si quieren escribirme 15 páginas, bienvenidos, o sea, no se sientan limitados, pero mínimamente eh, no hay límite, como, porque ya estamos en una instancia de la misma intento de generar una respuesta los va a llevar a escribir mínimo media página. Así que no hay, no hay criterio para eso. Bueno, eh, ¿dudas? ¿Ninguna? Bueno, buenísimo. Qué bueno Yo una conocerlo. consultita, Sí, sí. sí. Las clases grabadas todavía no fueron subidas, ¿no? La Porque estoy estuve por mirando en cargar. el aula también. Sí, 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 la Listo, estoy por perfecto. cargar. Era eso, porque Sí, sí. nada más confirmar eso. Porque capaz que no las encontraba yo, porque estuve eh, Claro. explorando el aula y digo, bueno, por ahí no la encontré yo. Perfecto. No, no, al contrario, yo me las olvidé de subir, así que, así que ya las voy a cargar. Y hay una primera clase que hay un momento que se escucha mal, pero la segunda clase van a encontrar que hay una clase de 1 hora, después hay una clase de 2 horas, porque en la segunda clase eh, vuelvo sobre reponiendo, bueno, si se escuchó mal esto, quise decir esto y bueno, como que hago una especie de 2 por 1 ahí, eh, ¿no? Eso. Y bueno, un gustazo conocerlos, iremos intercambiando y conversando sobre la marcha. Todos los canales están abiertos para conversar. Y si no, no sé, quizás un buen ejercicio, por así llamarlo así, sería ir anotando las dudas que le vayan surgiendo, si es que le surgen, y en el próximo encuentro sincrónico, que van a ser 2 semanas, eh, ya las tienen como hechas y empezamos a conversar. Eh, Eso. Bueno, bueno, Mauro, Bueno, Ulises, Lorena, el otro no sé el nombre. Bueno, chao, chao, y Gracias. bueno, estamos en contacto. Nos vemos. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.